Dios. Yo acompañarlos, ir de la mano contemplando un misterio que es la acción de Dios en el pueblo, que tiene que ver la acción de Dios en el pueblo a través de la Virgen. En América Latina hay algo especial. Bueno, Luján expresa mucho eso. Yo creo que cuando me pidieron que de charlas de la Virgen de Luján, tiene que ver con eso, con contemplar ese misterio de la acción de Dios en el pueblo argentino y latinoamericano a través del fenómeno de Luján, ¿no? Un poco, la idea es ponerle palabras a esas cosas y ir conversándolas. A ver, lo primero que hay que decir es que para entender el lugar que tiene la Virgen de Luján en un pueblo, el lugar que tiene la Virgen en un pueblo, hay que mirar su historia. El ser humano es un ser histórico y cultural. Nadie vive absolutamente aislado. Todos tenemos una historia. Lo que yo voy a hacer mañana tiene que ver con lo que hice ayer. Somos parte de una historia y todos somos parte de un pueblo. El ser humano es social por naturaleza. Así que tiene que ver lo que seamos nosotros con lo que son los que están al costado nuestro, con los que son parte de un mismo pueblo. Por eso vamos a mirar sobre todo la historia, que en el caso de Luján ya tiene prácticamente 4 siglos. Es una advocación autóctona de Latinoamérica, no es una advocación traída por España como puede ser la Virgen del Carmen, como puede ser, no sé, tantas otras vírgenes, ¿no? Hay muchas advocaciones que son propiamente latinoamericanas y que tienen que ver con la historia de América. A ver si... Ahí. Tiene que ver con sucesos históricos concretos y cómo la Virgen se mostró al pueblo, estamos hablando de 4 siglos atrás, como protectora, como cercana, y eso quedó en el ADN, quedó en la identidad. La Virgen en América Latina es parte de la identidad histórica. En cada uno de los pueblos de América Latina, uno busca cuál es su patrona, la vocación histórica, y tiene que ver con la identidad histórica, con los primeros siglos, con las primeras luchas también. La Virgen de Luján, piensen que celebramos tanto la 8 de mayo y la independencia como el nacimiento de la Argentina, pero en ese momento ya había pueblo en estas tierras 200 años antes, 1580, si no recuerdo mal, la fundación de Juan de Garay, por ejemplo, de Buenos Aires. Bueno, la Virgen de Luján está desde 1630. Pero antes de Luján, ya que estamos hablando de esta cuestión histórica, de las imágenes autóctonas, de las advocaciones marianas autóctonas, que fueron fraguando la historia, el modelo, el arquetipo, la primera, es la de Guadalupe, la tía tan linda que se ve ahí arriba. Es la de Guadalupe. Ustedes sabrán la historia, ¿no? Bueno, ahí no sé el nombre porque no tiene un número nomás. Esta otra señora que también tiene la Virgen de Guadalupe ahí. Sabrán la historia y cómo ha sido fundamental para que el indio acepte la fe en esa tilma que apareció milagrosamente pintada y todo un catecismo. Sabrán también que ese milagro lo hizo la Virgen valiéndose de un indiecito llamado Juan Diego, pobre, pequeño, uno de los tantos indios que estaban sufriendo en ese momento la colonización, la conquista. Hay que decir, cuando uno habla de la Virgen de Guadalupe, que los indios en México, lo que hoy es México, en Tenochtitlán, la capital, tenían un sistema muy civilizado y muy adelantado un sistema social muy organizado. Cuando vienen los españoles, se derriba todo eso, se derriba su orden social. Por ejemplo, algo que nos cuesta mucho entender, pero los aztecas se creían los responsables de que el sol siga saliendo al otro día. Y para que el sol siga saliendo cada día necesitaban ofrecerle corazones palpitantes. Entonces hacían guerras para cazar vivos prisioneros
para ofrecerle los corazones al sol. Y por eso el sol seguía saliendo cada día. Cuando vinieron los españoles se horrorizaron de esas prácticas y derribaron esos templos y cortaron todas esas prácticas, y ellos veían que el sol seguía saliendo. Entonces se les rompió la cosmovisión. Ellos tenían mucha conexión con la memoria y el culto a los antepasados. Y los españoles venían y le decían que estaban todos en el infierno porque habían sido engañados por el diablo. Así como eso, todo el orden social que ellos tenían se le cayó como un castillo de naipes. Y además, tras cartón, los reclutaban forzosamente en las encomiendas, los esclavizaban, los obligaban al trabajo esclavo. Entonces, un pueblo destruido en su identidad, esclavizado, y aparte le anuncian una fe que le dicen que es de amor y misericordia, pero se la anuncian con la espada desenvainada y esclavizándolo. Realmente es imposible que acepten esa fe de esa forma, humanamente al menos, ¿no? Imposible. Bueno, en ese contexto, la Virgen se aparece a un indiecito, un nada. Yo soy un cola, le dice, soy un nada, le dice Juan Diego a la Virgen. Cuando ella le dice, tenés que ir a verlo al obispo y decirle que yo quiero que se me haga una casita sagrada en el Tepeyac, donde escucharé los llantos de los que sufren. Una linda definición de lo que sería un santuario en América Latina, ¿no? Una casita sagrada donde escucharé a los que me pidan, atenderé sus súplicas. Y el indio le dice, no, ¿cómo voy a ir yo al obispo? Yo soy un nada, un cola, una escalerilla de tablas, tiene varias expresiones para decir que no lo iban a escuchar y no le iban a dar bolilla, que no era un lugar donde estar él. Bueno, y la Virgen sí, lo manda, lo obliga, y además le dice, cuando el indio, bueno, está preocupado por la salud de su tío, le dice esa frase tan consoladora y que tanto bien nos hace a nosotros hoy, 5 siglos después. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿No soy yo tu consuelo? Bueno, la Virgen se muestra de entrada a ese pueblo pobre, sufriente, como el regazo maternal, como el consuelo, como el lugar desde donde hacer hogar, desde donde empezar de nuevo. Una cosa muy linda, hablando de Guadalupe, a mí me gusta decir siempre que el tema de, no sé si lo leyeron alguna vez, esta historia de los niños mestizos. En realidad, cuando llega Hernán Cortés, saben la historia, más o menos lo han escuchado, que los aztecas los tomaban como que eran dioses los que venían. Y entonces, como era una cuestión le daba cierto honor mezclar la raza azteca con estos dioses, la nobleza azteca le entregaba a sus hijas para cruzar la sangre justamente con estos que venían. Ese periodo de bonanza duró poco, creo que fue meses nomás. Apenas se dieron cuenta que los españoles lo que les interesaba era el oro, los terminaron intentando matar o echando de Tenochtitlán, ellos se escaparon y después se aliaron con todos los indios de la periferia y atacaron de nuevo con Tenochtitlán y derrumbaron el imperio azteca, ¿no? Bueno, se dio esa cruza entre indias y españoles. Se dio el hecho de las violaciones de los españoles que violaban indias. 1521 más o menos, si no recuerdo mal, es cuando Hernán Cortés entra por primera vez en Tenochtitlán. O 1521 es cuando cae. Bueno, el hecho es que la Virgen de Guadalupe aparece en 1531. 10 años tenía este contacto. Ya, ¿qué había pasado? Muchas de estas indias habían quedado embarazadas y tenían chicos que los miraban y no los reconocían como indígenas. Los miraban y veían la cara, este indígena no es, este español tampoco. Eran mestizos. Y los indios extrañaron a esos niños, extrañaron que decir, los despreciaron, cosa que no hacía el indio con los niños. Los indios cuidaban mucho a los niños, pero esos niños, fruto de esa unión que tanto los avergonzaba, fueron abandonados y se criaban como los que conocemos hoy los chicos de la calle. Hay cartas de la época, más o menos para esa época, 1531, que aparece la Virgen,
que el virrey, si no recuerdo mal, le escribe al rey diciéndole, hay que hacer algo con estos chicos, hay que crear un hogar, algo, porque andan como animalitos por la calle peleando con los chanchos y los perros, los desperdicios del mercado para comer. Bueno, y la Virgen se aparece en 1531, ¿y qué rostro elige? El rostro de esos chicos, el rostro de los últimos. Así entra la Virgen en América Latina, como madre de los últimos, de los que sufren, de los que no tienen un lugar. Ella le dio un lugar al indio ahora dominado. La Virgen fue desde el comienzo parte de la identidad de este pueblo naciente latinoamericano, porque ya ahora viene, sobre todo en la segunda generación, mucho el mestizaje, y aunque sean indios propios, ya es una nueva situación, ya no vive el indio en su cultura, vive en una cultura impuesta, en una sociedad que no organiza, y que viene organizada desde afuera, y además en un lugar de esclavo. Hay que decir también que la fe cristiana en su versión católica, tiene algo que no tenían los protestantes que colonizaron Norteamérica, que es el bautismo. Y que sobre todo, después del milagro de Guadalupe, los indios en México empezaron a pedir mucho el bautismo. El bautismo es sobre todo un reconocimiento de la dignidad de un lugar en el mundo. Sos hijo de Dios. Sos cristiano, y eso en una sociedad cristiana es ser, tener un lugar. Fíjense que en Norteamérica se los exterminaron a los indios, no hubo mestizaje. Acá el bautismo les daba el último lugar, los esclavizaban, pero eran hijos de Dios. No se lo podía exterminar así nomás. Y de hecho, para el indio, que lo tomó entusiastamente el bautismo, representó un reconocimiento de la dignidad, un reconocimiento de que ante Dios nadie es más que nadie. A ver, esta cuestión de que somos todos hijos de Dios y eso nos hace hermanos entre nosotros, a nosotros nos dice una cosa, pero al que es esclavizado, al que es pobre, al que no tiene un lugar, al que es despreciado, le dice mucho más. Esta idea caló hondo en este pueblo naciente, en este pueblo pobre. Por eso, desde el arranque del ADN cultural, se puede decir de América Latina está la Virgen, y también se puede decir que está el bautismo, ¿no? Pero bueno, ahora estamos hablando más que nada de la Virgen, lo que significa como esta presencia materna que ayudó a reconstruir el universo simbólico. Ante las grandes, como que nació una nueva cultura, un nuevo modo de ser en el mundo. Ante las grandes preguntas de la existencia, este nuevo pueblo fue adoptando muchas de las respuestas cristianas, pero a su modo, no al modo del europeo. Se da algo paradójico, mira la historia, pero que es así, que el indio aceptó la fe del invasor, pero no aceptó el modo de vivirla, el modo de expresarla. La expresó según su genio propio, según su forma propia de ver la realidad. Bueno, eso que estoy diciendo para Guadalupe vale para un montón de advocaciones de América Latina. No podría haber preparado ahora una lista, pero no la preparé, pero Nuestra Señora de Coromoto en Venezuela, Nuestra Señora de la Descensión en Cusco, Nuestra Señora de Copacabana en Bolivia, en Argentina, Nuestra Señora de Itatí, Nuestra Señora del Valle, Nuestra Señora de Luján. Siempre su milagro tiene la misma estructura interna. A partir de pobres, de gente que no tiene un lugar en la sociedad, la Virgen se muestra, pide un lugar de algún modo y empieza a reunir, a juntar gente alrededor. Por ejemplo, en el caso de la Virgen del Valle, ahí en Catamarca, los españoles habían fundado una ciudad con todo el protocolo que tenía, más cerca más hacia el norte. Y bueno, aparece esta Virgen que nadie sabe cómo aparece, se la encuentran a unos indios que la tienen en una cueva, que le hacen bailes,
el español encomendero cuando se entera va, se la saca a los indios, le hace una capillita, los indios no estaban muy convencidos, pero bueno, no le quedó otra que dejársela, bueno, y se empieza a juntar gente alrededor de esa capillita. Y la fundación del pueblo en el otro lugar fracasa, porque estaban los indios salvajes, porque el clima, por lo que sea, y toda la gente que quedó en la población fundada por España, quedó huérfana, se fue al valle, alrededor de la Virgen, y ahí se fue armando un pueblo. Lo mismo en Itatí, que también, digamos, la Virgen les marcó el lugar, porque la zona donde estaban antes no era propiamente, no les iba bien por los indios salvajes y todo. Marcó, parece, un lugar en la Punta de Piedra, de ahí viene etimológicamente Itatí, y se mudó la población, después viene Fray Luis Bolaño y hace el pueblo ahí la reducción de Itatí. En Luján, lo mismo, ¿no? Conocen la historia, supongo, no viene mal recordarla. Un hacendado portugués, primero, estamos hablando de 1630, Buenos Aires tenía apenas 50 años, era una aldea, un villorrio, era de nada, era muy pobre porque no estaba explotada la agricultura todavía. La única fuente de riquezas, entre comillas, era el ganado cimarrón que estaba dando vuelta y que servía para el cuero, para sacarle el cuero. Y la gran riqueza potencial era el puerto, semejante puerto que te conecta tan fácil con Europa. Pero como esto era la cola del virreinato de Perú, todo tenía que entrar y salir por Lima. Estaba prohibido por la corona negociar directamente entre Buenos Aires y Europa. Pero ¿qué pasa? Donde está prohibido algo y además la gente es pobre por eso, apareció el contrabando, que fue la gran fuente de ingresos. Buenos Aires se edificó a partir del contrabando en sus primeras décadas, ¿no? Comerciantes portugueses que vinieron a instalarse y hacían todo ese negocio de contrabando con todos unos sistemas de corrupción que son tan viejos como el mundo, ¿no? Que hacían entrar los navíos como que eran, los navíos comerciales en caso de avería podrían recalar en el puerto, porque se habían roto, no les quedaba otro. Entonces, bueno, resulta que Buenos Aires tenía 40 navíos de avería por año, era algo así. Bueno, estaba justificado y entraban con mercaderías, todo. Bueno, los comerciantes, y sobre todo eran los portugueses que le rompían el corral a los españoles, ¿no? Bueno, uno de estos portugueses tenía una estancia en Santiago del Estero, para su capilla quería una imagen, una forma de poblar una estancia era tener capilla con imagen, esa era la forma de que la gente de algún modo se vaya juntando alrededor. Entonces le pide a otro paisano suyo, portugués de Pernambuco, que le mande una imagen. El amigo le manda 2 imágenes, no sé si por las dudas del camino o lo que sea, pero le manda 2 imágenes, muy humildes, de terracota, muy sencilla, nada extraordinariamente artístico, es como lo que si hoy un amigo pide y uno va a comprar una santería, sí, habrán elegido bien, pero nada del otro mundo, ¿no? La imagen vienen las 2 imágenes en barco, desde Pernambuco, un barco que trae contrabando también, ¿no? Eso está hasta registrado, han encontrado los historiadores cuál era el barco, y por eso, y que estuvo 2 meses parada la carga, porque no se la entregaban por el contrabando. ¿Por qué? Porque cuando la carga incluía esclavos, que era una mercancía más, era más difícil el contrabando, porque estaba la posibilidad de que el esclavo se escape, no tenía condición legal, había toda una cosa. No era lo mismo contrabandear telas que contrabandear esclavos, pero igual lo hacían. Bueno, acá parece que también venían esclavos, entonces fue más complejo el trámite, y estuvo en la bodega, los cajoncitos de la Virgen, hasta el mismo Negro Manuel, que venía seguramente ahí, un par de meses hasta que salió. Suben a la carreta, la carga, y bueno, se van para Santiago del Estero en una caravana de carretas, unas 30 carretas, creo que hacían más o menos en la época, algo así. La primera noche, hacen noche en lo que hoy sería Hurlingham, junto a un arroyo, creo que se llama el Arroyo de las Conchas.
Al otro día siguen y hacen noche junto al río Luján, donde estaba la estancia de Rosendo, de un amigo del dueño del barco y del comerciante portugués, digamos, ¿no? Hacen noche ahí. Y parece, según suponen los historiadores, que también ahí le entregaba al negro Manuel, un negro esclavo recién secuestrado de África y bautizado bajo el nombre de Manuel. Apenas llegaban a América los bautizaban, porque justamente, como decíamos hoy, era una sociedad organizada así, aprovechando la mano de obra esclava para el trabajo, pero que les reconocía que eran hijos de Dios. Una cosa muy difícil de entender para nosotros, ¿no? No hay que caer en anacronismo tampoco. Pero bueno, ese día hacen noche junto al río Luján, en la zona que era la estancia de Rosendo. Al otro día, cuando van a salir, como siempre, una de las carretas que no se mueve. Conocen la historia, ¿no? Le bajaron, empezaron los bueyes, empacaron, bueno, le bajamos la carga, lo más pesado, seguían así, quedaban solo 2 cajoncitos. ¿Qué pasa? Que no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Bajaban un cajoncito y se movía, lo subían y no se movía. Cambiaban los cajoncitos y se dan cuenta que en uno de los cajoncitos, que el dueño obviamente sabía que estaba la Virgen ahí, que estaba el milagro, el misterio, que el misterio estaba ahí, no en eso. Entonces abren el cajoncito, ven que está la Virgen, tal cual como la conocemos hoy, pero sin vestido y sin rayera, ¿no? Y entonces entiende esa gente humilde, sencilla, que la Virgen se quiere quedar ahí, junto al río. Fíjense lo que yo les decía, que siempre las advocaciones marianas autóctonas se manifiestan desde los pobres. Troperos, contrabandistas, el negro esclavo, esos fueron los testigos del milagro. Pero además no solo los testigos, los que lo entendieron, los que lo interpretaron desde lo que hoy se dice con una palabra teológica, el sensus fidei, habrán escuchado, ¿no? Ese sentido de la fe, ese instinto para la fe. Esta gente sencilla tuvo el instinto de fe de decir, la Virgen se quiere quedar acá. Y fíjense que pasaron 400 años y uno va a Luján y lo único que hay desde hace 400 años que uno puede ver en Luján es la imagen que está ahí arriba. La Virgen se quedó, digamos. La historia comprobó esa intuición de fe de la gente. Porque no es solo que el negro Manuel dijo la Virgen se quiere quedar acá. Hoy nosotros sabemos que la Virgen se quiso quedar. Si no, no hubiera pasado todo lo que pasó. Semejante caudal de vida en 400 años que a tantos nos ha cautivado, que hasta motiva que hagamos una charla sobre eso, imagínense, ¿no? Bueno, la Virgen se quería quedar ahí. Y en ese sencillo gesto, en esa nada, porque era la desolación de la pampa, una carreta, troperos pobres, ahí se manifestó algo que iba a ser importantísimo para la historia del pueblo que viviría ahí. Repito que estamos en 1630. Se puede decir que son las raíces, los primeros brotes de lo que es el pueblo argentino hoy. Bueno, ahí se manifestó la Virgen y se manifestó ante estos sencillos y pobres campesinos. ¿Qué pasó después? Empezó, bueno, quedó ahí con el negro que la cuidaba, quedó ahí con el negro que la cuidaba, le hicieron aparentemente el dueño de la estancia una capillita de barro muy humilde, una ermita como se estilaban en esa época. Hay un inventario, bueno, cuando muere el dueño de la estancia, está el inventario de todo lo que tenía la estancia, ¿no? Y habla de una capillita con un Cristo, con una Virgen, enumera los negros que tenía esclavo la estancia, está el negro Manuel. Bueno, y ahí se ve que la Virgen empezó a hacerse conocida, pero entre los campesinos, entre los esclavos, entre la gente muy pobre.
era algo muy periférico. Imagínense lo que pudo haber sido el campo de Buenos Aires en 1630, 1640, 1650. Gente toda muy humilde que iba, y por algo se hacía famosa la Virgen, ¿no? Porque de algún modo los acompañaba, porque de algún modo les cumplía, porque de algún modo era una presencia materna, una ayuda para vivir. Imaginémoslo lo que habrá sido la vida del negro Manuel, separado de su familia, de su tierra, y traído acá y hecho trabajar, y lo que habrá significado, bueno, cuando terminaba el día de trabajo, prenderle una vela a la Virgen, mirarla, saber que tenía una madre, saber que tenía una protección del cielo en ella. Así como para el negro, para muchísima gente. A ver, que quedan 5 minutos para el tiempo que dijimos para la primera etapa. Antes de cosas de interpretación, sigo con la historia entonces. 1630 fue el milagro. ¿Qué pasó? Después se hizo un camino nuevo, entonces el camino ya no pasaba por ahí, la estancia quedó bastante en el abandono, el negro seguía cuidando a la Virgen, más bien uno de los milagros de Luján, una cosa que no dije es esta, el milagro de Luján no es solo 1630, es un milagro continuo, un milagro en expansión, entre 1630 y la multitud que hubo el domingo pasado en la Basílica hay una continuidad, todo un milagro continuo. Bueno, un jalón de ese milagro fue que en estas décadas de abandono, en que quedó abandonada la estancia, que murió el dueño de la estancia, la imagen no se haya perdido, no se haya roto, no haya sido profanada por los indios. Eso gracias a que estaba el negro Manuel, que la quería tanto, que la tenía, cuentan las crónicas de la época, la tenía siempre, siempre alumbrada, siempre con una luz. Las velas eran de cebo muy rústico en esa época. Dicen también que con el aceite que ponían en la lámpara, con el cebo, cuando venía algún enfermo, le sacaba ese cebo de la Virgen y lo ungía. No sé si lo habrá ungido acá en el pecho, en la cabeza, donde le hacía la unción con el cebo y la Virgen los curaba. Muchos milagros cuentan de esa época. Por eso se hacía cada vez más famosa la Virgen. Bueno, en 1671 aparece una estanciera, Ana de Matos, que tenía una estancia donde pasaba ahora sí el camino, 15, 20 kilómetros donde estaba, que le compra la imagen a los descendientes del dueño de la estancia. Se la compra y se la lleva. Interesante que cuentan que el negro quedó solo y triste porque se llevó la imagen, pero que la imagen se desaparecía de la estancia de Ana de Matos y aparecía en la antigua ermita. Lo hizo una vez, se la fue a buscar a Ana de Matos. Lo hizo otra vez, se lo fue a buscar a Ana de Matos. Cuando lo hizo una tercera vez que apareció en la ermita, Ana de Matos fue a preguntarle al obispo, bueno, qué hay que hacer y discernir a ver qué les conviene hacer. Y decidieron hacer una procesión solemne para llevarla y llevarla con el negro. Entonces, desde ahí, la Virgen se mudó con el negro y ahí sí la Virgen se quedó. Ya en la estancia de Ana de Matos, donde le hicieron primero una pequeña capillita junto a la casa, y después apareció un cura también, si no me acuerdo mal de memoria, estoy diciendo 1684, 1671 seguro es la mudanza de la Virgen, en 1671, estamos hablando que ya tenía 41 años la Virgen. 1684 aparece este cura, el padre Montalvo, que era el cura más pobre de Buenos Aires, dice también algún documento ahí, por eso tenía un subsidio, algo, que se había enfermado gravemente y había escuchado de la Virgen de Luján y se decidió a ir con una promesa. Y quería o morir en compañía de la Virgen, si iba hasta morir, y si la Virgen le daba la vida, vivir ahí. Bueno, se curó Montalvo, cuentan también las crónicas que lo curó el negro, con el cebo milagroso de la Virgen, bueno, y con unos abrojos, que después podemos hablar también de los abrojos con los que curaba el negro. Y bueno, el padre Montalvo se queda ahí,
y se hace el capellán de la Virgen, y ahí impulsa la construcción de la capilla, ya con una cofradía que había de los vecinos, y impulsa la construcción de la capilla, que no me acuerdo exactamente ahora, la puedo buscar después, pero creo que es 1689, cuando la inauguran. Bueno, y ahí ya empieza a tomar más vuelo el culto, sobre todo porque está sobre el camino, es un paso obligado para el que sale de Buenos Aires tierra adentro, ¿no? El que sale de Buenos Aires o salía por barco, o salía tierra adentro, tenía que pasar por ahí. Bueno, por eso la fama de la Virgen ahí no hace más que crecer. Es interesante, y por qué cuento con detalle todas estas primeras décadas del milagro de la Virgen, porque de algún modo ahí se ve el arquetipo, se delinean los caracteres de lo que va a ser la acción de la Virgen en estos 4 siglos, de cómo la Virgen va trabajando, ¿no? La Virgen actúa cuando mueve, está en el corazón del pueblo. La Virgen es una persona viva en el cielo, y en el cielo ama, y ese amor actúa. Bueno, a través de la Virgen de Luján actúa de un modo especial en el pueblo argentino. Si les parece, hacemos 5 minutos de recreo y después ronda de conversaciones. ¿Les parece? Dale. Buenísimo. Telma, Alguien sacate, Telma, alguien que haga de bedel y marque el ritmo y diga, y suene la campanita para que volvamos. No, no se te escucha, Telma. Telma, tenés silenciado el micrófono. Apretá la barra espaciadora. Está silenciada, Telma. No, sí, está silenciada. Ahí claro. Ahí escúchame, ¿por qué no contás lo de los abrojos? Que por ahí puede haber gente que no lo conozca. Bueno, pero a la vuelta lo cuento, ¿no? Bueno, dilo. Dale. Hacemos los 5 minutitos. Perfecto. 5 minutitos. Dale, listo. Me decía Telma, es verdad, yo nombré al pasar la historia de los abrojos, que es una linda historia también. Todo esto que estamos contando no es leyenda, digamos, no es leyenda. Hay crónicas de la época que describen este tipo de cosas, que cuentan, por ejemplo, el cariño que tenía el negro Manuel con la Virgen. Dicen que le hablaba con mucho cariño, con mucha confianza, como que había hecho una relación especial con la Virgen a través de esa imagen. Vamos a ver también después lo que significa la mediación de la imagen en la relación con la Virgen. Bueno, el negro Manuel la tuvo especialmente, esa relación con la Virgen, a través de esa imagen que tanto lo acompañó. Y dicen, cuenta también la crónica de la época, que el negro Manuel encontraba algunas mañanas la imagen de la Virgen toda mojadita de rocío, el vestido abajo y con abrojos pegaditos. Parece que la Virgen salía a caminar de noche, a visitar a sus hijos que la necesitaban, a los que estaban enfermos, a los que sufrían. Incluso cuentan que el negro Manuel la retaba cariñosamente a la Virgen. Dice, ¿qué necesidad tienes, madre, de salir siendo tan poderosa como sos? ¿Qué necesidad tenés de salir para ir a remediar los males de los demás? Bueno, así textual, podría buscar la cita porque la tengo por ahí, textual de cómo dice la crónica, ¿no? Le decía el negro. Y además cuentan también las crónicas que el negro guardaba esos abrojos en una cajita atrás de la Virgen, atrás de la imagen. Y que muchas veces cuando venía un enfermo, cuando venía alguien que tenía algún problema así, le hacía un té con esos abrojos. Y así los sanaba, ¿no? Pero bueno, esa es la historia de los abrojos y de las salidas de la Virgen, ¿no? Que se cuenta de las salidas. Primero, las traslocaciones, digamos, de que se iba para la antigua ermita a estar con Manuel,
Y después se cuenta de estas salidas que salía y volvía, porque quedaba mojadita de rocío y con los abrojos pegados. Pero bueno, a ver, conversemos un poco de todo esto que venimos diciendo. ¿Qué les sugiere? ¿Qué les dice? ¿Qué les da ganas de eso? ¿Algún eco? Pero a mí me llamó mucho la atención porque son cosas que realmente no sabía, es una vergüenza, pero no lo sabía, que María es parte de la identidad histórica, especialmente en América Latina, y que en todos los pueblos, en todos los lugares, comienza con los últimos, ¿no? Eso me encantó. Pienso que una de las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los pobres, ¿no? Los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Y como la madre está especialmente con los pobres. Entonces, como ese camino que el Señor nos indica es el camino con el cual nos acompaña la Virgen, ¿no? Esto me queda muy fuerte. Es hermoso eso porque es muy maternal, además. La Virgen, una madre tiene muchos hijos y tiene uno con más necesidad que otro y le va a acentuar la atención a ese. Le va a acentuar la atención. Bueno, la Virgen así entró en América. Así entró en América. Siempre, en todas las historias se ve a través de un indiecito, a través, bueno, en todas siempre desde los pobres, y después fue interesando a la gente de más alta posición y fue llegando a todos. Pero siempre como que comienza con los más pequeños y desde los los de abajo. Eso es genial. A mí me llegó mucho esto que ¿Cómo se me también cortó? nos Se me compartías. cortó un poquito. Dale. ¿Todo? Hola. Sí. Hola. Sí, no, que a mí lo que me llegó mucho esto que decías, que está en el ADN nuestro, ¿no? En el ADN de Latinoamérica, de su historia y de cada persona. Eso me gustó mucho también, que nos da esa identidad, ¿no? Y que donde está María, María reúne, ¿no? Eso también me encanta. Gracias. Sí, esas son cosas que, bueno, después por ahí la próxima vamos a ahondar un poquito más, porque ahora hago más la parte histórica, después podemos hacer la reflexión más teológica. Pero sí, pensemos que la historia de Luján especialmente está totalmente enhebrada, imbricada con la historia argentina. Todos los acontecimientos importantes argentinos han tenido que ver con Luján. Los próceres de la independencia pasaron todos por ahí, por Luján. Pasaron a pedirle, el mismo Belgrano era muy mariano, saben también que está esa teoría, digamos, hay una relación también entre los colores de la bandera y los colores del vestido de la Virgen de Luján. El celeste y blanco representaba eran los colores que representaban la Inmaculada desde el pintor Bartolomé Murillo, que pintó un montón de Inmaculadas. Y la dinastía borbónica, creo que era Carlos III el que adoptó los colores celeste y blanco por la Inmaculada. Bueno, y el mismo Belgrano, presumiblemente, bueno, además, él había hecho también una enseña, un escudo en el consulado en el que había estado antes de crear la bandera, que era celeste y blanco por la Virgen. Así que bueno, hay una relación bastante directa entre los colores de nuestra bandera y los colores de Luján. Sí, dale. Me pareció que iba a hablar alguien. No, pensaba también de Belgrano con San Martín, ¿no? Que lo hizo Mariano a San Martín, ¿no? Como diciendo esas charlas que habrá tenido y cómo San Martín la asumió a María y la llevó a los Andes también, ¿no? Así que todo eso fuerte. Belgrano era muy, aparte de muy mariano, muy religioso,
y tomaba mucho la religión como un ordenador de la disciplina del ejército. Claro. De hecho, cuando va a la primera expedición al Alto Perú con Castelli, que eran los españoles, para combatirlo, le hacían famas de hereje entre el pueblo. Y como estos eran bastante desfachatados con las cosas religiosas, el pueblo no los aceptaba, porque eran como que venían a romper con las tradiciones antiguas. Y por eso perdió Castelli. Cuando va a Belgrano, parte de su propaganda entre el pueblo del noroeste es su talante religioso, que lo contagia a la tropa. Les hace rezar el rosario todos los días, les hace un montón de cosas. Y eso cambia la imagen del ejército noroeste, y fue importante para los triunfos de Tucumán y de Salta. Cuando Belgrano se le pasa el mando a San Martín, en las cartas en las que le da indicaciones o consejos para manejar la tropa que él venía manejando, le cuenta eso. Y le dice: deje usted que que algunos nos traten de mojigatos por hacer estas cosas, pero hágalo y verá el resultado que tiene. Bueno, y San Martín mantuvo todo el tema de la Virgen de la Merced como general del ejército. También San Martín lo mantuvo. Qué bárbaro. Increíble. En la historia hay mucho que tiene que ver con Luján. Por ejemplo, las invasiones inglesas, uno de los lugares de reagrupada para la reconquista era Luján. Pueyrredón, creo que Liniers se fue a Uruguay y Pueyrredón se fue a la zona de Luján, y ahí reclutó gente y organizó para la reconquista. De hecho, no tenían bandera, nada, en 1806, tenían que ir bajo un estandarte, fueron bajo el estandarte que le dio el Cabildo de Luján, donde estaba bordada la Virgen de Luján. Así que, bueno, está totalmente imbricada la historia de Luján con la historia argentina. Por eso, bueno, así como se puede decir en toda América Latina, está en el ADN cultural la Virgen. Después me gustó eso de, quizá necesitaría una mayor explicación, cuando vos decís que el indio, sea el indio de acá o de México, tomó la fe de los españoles, digamos, pero la expresó distinto, la expresaba distinto que los españoles, la expresaba según su, eso me interesa por la piedad popular también, ¿no? Claro. Sí. Sí, a ver, para entender es... Sí, dale, Marcelo. No, decía, y sumaba a lo de Telma, ahí tuvieron que ver los franciscanos que llegaron, ¿no? Ese grupo de franciscanos también impactó mucho al indio. Esos fueron los primeros, sí, lo decían los 12 apóstoles. Por la sencillez que tenían, que eran más pobres que los indios, como se presentaron, ¿no? Que eso lo decían en Sí. No digo eso, sumo. En México, sí, México está marcada así la historia. Llegaron estos 12 franciscanos, pocos años después, creo que 1524, que llegaron los españoles, y para los indios era algo raro, porque no parecían españoles. Los españoles tenían todas sus ínfulas y todo, y estos andaban vestidos con harapo como los indios. De hecho, uno de ellos era Fray Toribio de Benavente, le pusieron de apodo Motolinía, que quiere decir en náhuatl el pobrecito. Porque, bueno, era un pobre como ellos, que andaba con ellos, que andaba, bueno, y bueno, con mucho amor. Claro. Pero bueno, lo que decía Telma, esto de que el indio tomó la fe del invasor, pero no el modo de vivirla, es interesante pensarlo,
Para entenderlo hay que partir de esta idea de que la fe es una gracia de Dios, que es un don, que es algo, es una fuerza que Dios nos pone en el corazón para ir a Él. Eso es una fuerza con la que vamos a Él, y la pone Dios en el corazón. Y el ir a Él es responderle con la vida, ¿no? Responder de sí creo, pero con la vida, vivir creyendo. Y ese vivir depende de cada pueblo, depende de la cultura de cada pueblo. El cristianismo, en cuanto es una fuerza de Dios, es igual en todos, pero en cuanto se expresa en prácticas, en estilo de vida, en lenguaje, en oración, en cosas concretas, en cuanto se expresa el cristianismo, cambia según cada cultura, ¿no? Entiendo. Así como dice el axioma medieval que la gracia supone la naturaleza, Dios tiene en cuenta la naturaleza como su gracia. La gracia también supone la cultura. La gracia es como una semilla que se desarrolla según cada humus distinto. Como que sale el cristianismo, siempre se va a vivir culturalmente. Y culturalmente, una cosa era ser cristiano en la época del Imperio Romano, otra cosa era ser cristiano en la Edad Media, otra cosa es ser cristiano hoy, en cuanto a la expresión cultural, en cuanto a lo que hacemos, el modo que configuramos nuestra vida. Bueno, eso que se entiende fácil en su dimensión histórica, que yo digo el cristiano antiguo, medieval y hoy, también hay que entenderlo hoy en todo el mapa. Si el cristianismo lograra alguna vez inculturarse en China, va a haber un cristianismo de rostro chino que va a ser distinto al nuestro. El cristianismo no puede ser una franquicia como el McDonald's, que en todos los lugares sea igual. Eso no es un cristianismo encarnado. Si yo pretendo, eso sería no predicar una fe encarnada, sino predicar ya un sistema cristiano, un cristianismo ya hecho cultura según una cultura determinada. No, el cristianismo está llamado a encarnarse en todas las culturas. Y sí, la cultura muchas veces milenaria china, si se encarnara ahí el cristianismo, se va a vivir con acentos propios el cristianismo, no vamos a ser igual los cristianos de América Latina. Bueno, lo mismo hay que decir para el cristiano de Europa o el cristiano de América Latina. O en la misma América Latina, diferencias que tenemos tanto como la zona nuestra de Buenos Aires y de la Pampa Gringa, por poner un nombre, a la zona del noroeste, o en otros países lo mismo, o el resto de América Latina. Bueno, siempre está la fe como semilla que Dios pone y después está el modo cultural de vivirla. El indio recibió la fe, creyó, se abrazó al bautismo, tomó a la Virgen por madre, pero creó una cosmovisión propia a partir de esa fe. No repitió la cosmovisión del europeo, siendo una cosmovisión cristiana. Y en eso tomó también muchos elementos precolombinos. Siempre el cristianismo en todas las culturas, en toda la historia ha sido sincrético en ese sentido. Siempre. Hoy vemos la mitra que tiene un obispo, pero era un atributo del emperador, ese de los gobernantes, y nos quedó como algo católico. Bueno, pero lo tomamos de una cultura previa al cristianismo. La fiesta de Navidad, hoy mismo, la fiesta de la Asunción de la Virgen, está de algún modo, es una resignificación de la fiesta del Ferragosto, de la Feria de Agosto de Roma. El cristianismo se hace a partir del sincretismo con elementos culturales previos siempre. También se dio en América Latina. Este nuevo pueblo tomó la fe que se le anunciaba, también por gracia de Dios seguramente, porque como dije, se le hablaba de un Dios de amor y misericordia con la espada desenvainada. Pero bueno, por gracia de Dios y por especial intervención de la Virgen. Por especial intervención de la Virgen, podemos decir en una lectura histórico-teológica, ¿no? Pero bueno, lo tomó el cristianismo, pero lo fue
encontrando una nueva configuración cultural, si se quiere. No sé si esto ayuda a entenderlo. Siempre el cristianismo tiene una configuración, digamos, lo cristiano admite muchas configuraciones culturales. No se es cristiano de un solo modo. Repito, no es el McDonald's que haya que reproducirlo en cada lado. Bueno, el indio, después el mestizo, el criollo en nuestras tierras, esto que sigue vivo en nuestra cultura popular, que sigue vivo en los más pobres. Eso que sigue vivo, bueno, encontró un modo propio de ser cristiano. Juan Pablo II decía, el cristianismo tiene tantos rostros como culturas en los que se encarnó. Bueno, podemos decir que en América el cristianismo encontró un nuevo rostro. Bueno, pero estoy hablando todo yo, hablen ustedes. Bueno, No, pero pero eso que queremos decís, aprender. no digo eso que decís no es algo corriente que se entiende. Es decir, los que lo sabemos vemos lo que le cuesta a la gente entender que el otro no tiene que ser como yo, sino que me tengo que meter en su cultura y tratar de entender cómo vive y por ahí encontrar cuáles son sus signos de fe, como decías hoy, la fuerza que tiene el bautismo, que tiene María y que tiene el saber que todo terminará bien en esta gente, ¿no? La gente distinta, Sí, sí, sí. eso es la base de su fe, que es muy distinta a la nuestra. O, Sí. digamos, al que no se siente, uno ha crecido porque entendés que ellos también te impactan en eso y te ayudan, pero no es lo habitual de que se vea tanto así. Es lindo escucharte. Sí, la iglesia tiene su historia de reacción a las herejías, y entonces se buscó siempre delimitar esto es cristiano, esto no, de una forma así. Pero eso nos puede llevar a la desviación, también herejía, si quiero, la desviación, de pensar que el cristianismo es monocultural. Claro. Esto mismo estoy diciendo yo, lo dice Francisco de Evangelii Gaudium, y lo denuncia, y dice, el cristianismo no es monocultural. Dice Francisco, creo que 116, por ahí de Evangelii Gaudium, dice, en la misión no podemos pedir que todos los pueblos vivan el cristianismo según el modo cultural que encontraron los pueblos europeos. Esto no es monocultural. Hoy Evidentemente, escuchaba a una predicadora nigeriana, son mujeres que predican, ¿no? En distintas fiestas y todos los domingos. Entonces era nigeriana y contaba del día de hoy cómo en Nigeria se festeja. Que antes de ser cristiano, ellos en esta época siempre daban las primicias de la agricultura y con cantos y bailes. Cuando son cristianizados, lo unen y todo esto se lo presentan a María, la Virgen. Dice que es un baile y, bueno, contaba, digo, qué lindo todo digamos, como nosotros quizás no sabemos de África, nos impresionaría, pues, otro continente, pero cómo bailan y las fiestas que le hacen a María, porque tenían esto previo, cómo unieron las dos cosas, ¿no? Como pasa en otros países, con los bailes que le hacen a la Virgen, ¿no? Y todo. Sí, sí, acá por ejemplo tenemos toda esta coincidencia previa que se encuentra entre todo el culto de la Pachamama en la zona andina y la Virgen. Eso es algo que todavía, a mí yo no lo conozco la verdad, pero sé que se está estudiando bastante, la integración, la explicación, no conozco para repetir las explicaciones, pero se está estudiando, pero también es de algún modo nuevo. Hasta antes del concilio, cualquier símbolo que no sea tradicionalmente cristiano se lo entendía como pagano. Esto es parte de una nueva mirada, que parte de esto, de entender que el cristianismo siempre es pluricultural, y de entender que en la historia el cristianismo siempre ha sido sincrético, siempre se valió de símbolos previos. Y así como en la antigüedad se pudo haber valido de la fiesta del Sol Invictus romana para la Navidad, también se puede valer en América Latina del culto a la Pachamama para darle culto a la Virgen. Hay que discernirlo bien eso, no hay que tampoco improvisarlo ni hacer sino, pero bueno, es un elemento de la cultura previa que se adopta en el cristianismo. Toda la historia de Europa está marcada por eso.
Ujú. Respecto a lo que vos decías de México, ¿no? Como que los españoles enseñaron, de alguna manera, abrieron la fe de los indios, pero al mismo tiempo sus expresiones eran totalmente contrarios al amor misericordioso. María fue la que de alguna manera mostró lo que era el amor materno, ¿no? Y la unión entre españoles y mexicanos, ¿no? Y indios, perdón, en México. Y que ahí hay una fuerte impulso de ella, ¿no? En cuanto a las actitudes de los indios, que se refleja desde su cultura, que no era lo mismo que la de los españoles. Y ella los impulsa, ¿no? Sí, sí, además una presencia maternal Sí. al indio que estaba en un estado de orfandad que es imposible de imaginar para nosotros. Primero además les agarró la viruela, mató un montón, los que no murieron en las guerras, mortandad por todos lados, destrucción de orden social, esclavitud. Lo único que te queda es el suicidio. De hecho cuentan que a los que llevaban a trabajar en las plantaciones de azúcar en las Antillas, desde México, los tenían algunos barcos negreros de estos, barcos de esclavitud, de estos así, los tenían que atar al palo mayor para que no se tiren, porque se tiraban para ahogarse. ¿Viste? Y los tenían que Preferían la atar para muerte, que claro. lleguen, claro, para que lleguen y sean mano de obra de trabajo. Bueno, en ese caos en el que tanta gente hoy vive también, hay que decirlo, en ese nivel apenas humano de vida o de crucifixión en vida, aparece la Virgen como consuelo, como esperanza, como madre. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Le Soy tu dice a madre. Juan Diego. Bueno, por eso nosotros desde nuestra historia y desde nuestra comodidad es difícil de dimensionar lo que puede significar eso para ese estado de orfandad que vivía el indio. Es como querer dimensionar lo que significa la libertad para una persona que está presa. La persona que está presa piensa las 24 horas en la libertad. Y sí. Y bueno, para mí va a significar una cosa y para él otra. Bueno, es una cosa, eso, digamos, hace más impresionante o más grande la intervención de Dios a través de la Virgen. Sí. Cómo se Semejante muestra cruz que les mestiza, tocaba. además. Se muestra como lo Eso es más bajo lindo. de lo más bajo. Es increíble. Los últimos de los últimos, y que también el futuro, porque estaban haciendo mestizaje. Claro, ¿Eh? claro. Pero sí, si uno piensa ahí, 1531 no había ningún adulto mestizo todavía. Ella es la Estos primera. niños. Ah, Y claro, porque si se habían encontrado, creo que en 1521, cuando llega Hernán Cortés. 10 años los chiquitos. Claro. Claro, mínimos. entonces, claro, si fue, se apareció aquí. Creo que sí, que fue 1521 cuando fue Cortés. Después lo podemos verificar, pero no había ningún adulto mestizo. El primer rostro adulto mestizo, el de la Virgen. Increíble. Sí, sí, sí. Bueno, no A hay ni mí hablar lo increíble de la pintura, ¿no? me impacta Vale. mucho eso, cómo está en el ADN de todo el pueblo americano y argentino, ¿no? Cómo se forman las naciones con ella, que ella las forma, ¿no? Como también, no sé si digo forma, pero se Sí, metió. sí, bueno, eso lo vamos a hablar después de la próxima, eso lo dejo bien para la próxima, pero hay un movimiento de unidad desde ella. Claro, claro, sin duda. Ella está siempre uniendo, siempre haciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sin duda. ¿Ibas a decir algo del vestido, de los colores o algo? ¿Puede ser? No, de lo de la tilma, que impresiona la cantidad de símbolos que tiene, que para el indio era un catecismo eso, Claro. un catecismo que el español no entendía, porque si el español hubiera entendido que había un catecismo ahí, hubiera pensado que era una cosa de brujería, ¿no? Y después, bueno, eso, que se mantenga la pintura hoy, 5 siglos después, de una forma. Los estudios que hay físicos sobre la imagen son impresionantes. Son impresionantes, sí. La tela de poncho no me acuerdo si se llama Gay, de la tilma, que está sin tratar, dice, ningún pintor hubiera pintado en esta tela.
dicen, por cómo estaba, sin tratar porque no duraría nada, y lleva 5 siglos y todavía está. Increíble, sí, es increíble. Impresionante. Es realmente una intervención fuerte de Dios. Cuando uno ve pensando lo que viene, entiende más. Así como dije en Luján, que unos pobres troperos y un esclavo dijeron la Virgen se quiere quedar acá, interpretaron eso, pero 400 años de permanencia de la Virgen le dieron la razón, no se equivocaron. No, decididamente Bueno, no. bueno, no se equivocaron. Bueno, acá lo mismo, ¿no? Lo que iba a nacer de Guadalupe es enorme, es toda América Latina. Toda América Latina iba a nacer de ahí. Por eso semejante intervención de la Virgen ahí, ¿no? Ah, impresionante. Ah, es impresionante. Yo creo que sí, que Guadalupe es la primera autóctona y es el arquetipo de todas las intervenciones de la Virgen en el continente, con todo lo que fueron después las advocaciones autóctonas. ¿No nombraste a Aparecida? ¿Aparecida también entra? También, sí, en el 1600 y pico, la encontraron unos pescadores El tirando mar, unas claro. redes, pescadores Bailando. pobres, ¿eh? No, nunca Tuvieron fue que desde las unir. autoridades. Sí. Sí. A ver ¿La cómo es la sacaron historia, del contala agua? vos. ¿La sacaron del agua? Contala, Marcelo, la historia. ¿ves? No tengo, yo sé que la tuvieron que unir, que tiene una parte, encontraban en 2 partes, ¿no es cierto? La tuvieron que unir y ahí Sí, viene lo que representó, pero no recuerdo más, por eso te preguntaba si yo tenía no me relación. acuerdo el detalle, como Claro, siempre hay varias historias, pero sí, los sí, pescadores echaron las redes y salió, y no sé si primero el claro, cuerpo y después la cabeza, claro. o alguien la tiró y la volvieron a pescar. Sí, tuvo su Pero fue una cosa milagrosa que esta aldea de pescadores la empezó a venerar a la Virgen. Y después empezó a llegar más gente, y lo mismo los que decimos milagros y ahí de está. Luján. Hoy Aparecida sí es una cosa impresionante, es o más grande del mundo, como dicen los brasileños, todo ellos tienen todo O lo más más grande. grande del mundo. Aparecida es impresionante. Sí, Es impresionante. Impresionante. Sí, bueno, pero ves que otra vez la historia, en un pueblito pobre, claro. entre los últimos, que tienen que salir adelante para vivir. La historia de estos pescadores tiene que haber sido parecida, análoga seguramente a la de los campesinos de 1630 de Buenos Aires. Claro. Vidas de sufrimientos, de indios, de víboras, de cosas. Y bueno, ahí se manifiesta la Virgen con una presencia maternal. Sí. Y, por ejemplo, no conozco, tendría que leer, o puede ser para la próxima, si alguno puede averiguar, la historia de la Virgen de Cacupé, Paraguay, entendido que también es tan histórica. ¿eh? La de Uruguay, de los 33 orientales, la patrona era originalmente la Virgen de Luján, ¿Sí? pero era una Claro. copia, digamos, sí, era la Virgen de Luján que había llegado, pero en esa época no hacían las réplicas exactas. Entonces era, bueno, una Virgen de Luján que llevaron para la localidad del Pintado. Entonces era la Virgen de Luján del Pintado, bueno, y ahí se hizo después la patrona de Uruguay. En realidad la Virgen de Luján, cuando se declara patrona en 1930, se declaró patrona de Argentina, de Uruguay y de Paraguay, Sí. de los 3 países, porque tiene, digamos, una influencia muy fuerte en los 3 países. En 1930. Después Paraguay declaró más adelante el patronazgo de una de su propia tierra, que es la Virgen de Cacupé, y Uruguay declaró una de su propia tierra, que es la Virgen de los 33 Orientales, que era la de Luján del Pintado. Qué bueno. Pero bueno, decía que no conozco la historia de la Virgen de Cacupé, habría que ver cómo fue, pero en todas se repite este patrón, ¿no? A partir de los pobres, de una pequeña población, va juntando gente. La Virgen de Promoto en Venezuela, la de Copacabana. Qué bueno. Y la palabra liberación que viene acompañando es una relación con la palabra dignidad, ¿no es cierto? Que sienten ellos un poco con el bautismo y un poco con la protección materna. Entonces, es un despertar, el tema de la liberación que viene, ¿no? El pueblo es despertado y tiene un nuevo sentido. Y eso es lo que viene, todo esto es lo que estás contando, ¿no? Sí, la Virgen no solo da protección, sino que da maternidad, da Claro. filiación, ser hijo. Claro. Y eso tiene Es que ver con la importantísimo. dignidad. Claro. Claro.
la dignidad más profunda nuestra, que somos hijos de Dios, somos Hijos hijos de de la Dios. vida. Increíble. Esa es la dignidad más profunda. Bueno, así como decía que para un preso la libertad significa algo distinto que para nosotros, para un pueblo que nació esclavizado, la dignidad de hijo significa una cosa muy fuerte, una radical igualdad. Puede venir el hijo del rey a decirme algo, pero ante Dios los dos son iguales. Claro. Es decir, me pueden matar si quieren. No teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Bueno, eso da dignidad. Que una persona pueda no tener miedo diciendo, mira, me puedo matar, pero sos tan hijo de Dios como yo. Eso le da un plantarse ante la existencia que viene de la fe. Claro. Y me gustó mucho eso y lo vivo siempre en todas las personas, sobre todo en la calle, que es esa fuerza tan fuerte que Dios le da al más pobre, ¿viste? Y en todo este tiempo de nuestra Argentina también, que estamos viviendo tiempos tan difíciles, con tanta inflación, y la gente tiene tiene una fe, una esperanza, que no se lo quita ni el político, ni la inflación. Eso es lo que más me impacta. No, la Virgen es mi mamá, ella está conmigo en todo esto, y sigue, y sigue, y bueno, eso me llama la atención, la fuerza que Dios les regala, que te contagia, ¿no? Me emociona esa fuerza, esa gracia tan fuerte, tan especial. Sí, sí, y eso tiene que ver la Virgen también, ¿no? Tiene esa cuestión materna, por ser madre entra en los recovecos del espíritu de una forma más contenedora. ¿Sí? ¿Cómo resuena María en el pueblo pobre? Yo tengo un grupo donde hay un poquito de todo acá en Los Toldos, y la fe, hay dos personas que a mí me impresiona, la fe que tienen, el amor a María, y siempre hay algún sacerdote, que yo tengo ganas de acogotarlo, que le dice, bueno, ojo, porque hay muchos evangélicos que nos critican porque nosotros adoramos a la Virgen, y ojo, porque a Dios solamente se lo adora. A personas que no saben la diferencia de lo que es adorar y amar. Entonces yo digo, ¿la querés a María? Sí, muchísimo. Bueno, dale, amala todo lo que puedas. No importa si se llama adoración o no. Se lo adora a Dios, pero es una cuestión, bueno, no se le puede decir semántica, es una cuestión de palabras. Porque a María la querés como madre y ella te lleva a Dios. Racional. ¿Cómo? Claro. No te escuché. No, que es una expresión, es una interpretación racional nuestra. Claro, Si claro. adora, si venera, se adora. En la vida se ama. Sí, tal cual. Tal cual. Y me enseñan tanto en sus vidas en cuanto a esa sencillez, esa relación con la Virgen, esa relación con Dios, sin tapujos, ¿no? Sin nada, son así. Sí, Bueno, yo aprendo mucho, sin duda. Aprendo mucho. sí, totalmente. Buenísimo. Bueno, estamos llegando a las... Sí. No sé si alguien más tiene ganas de decir algo, no se queden con las ganas. No se queden con las ganas. Tetela, ¿no querés decir nada vos, que sos re mariana? Pero tenés que bajar, sacar tu porque estás muteada. Está silenciada el micrófono. No, muchas gracias, padre. Cuántas cositas que yo no las tenía. Y cuántas más que nos vas a dar seguramente. Sí. La próxima del Bueno, para seguir. 29. Sí, en 2 semanas. En 2 semanas. En 2 semanas, a las 18 horas, en este mismo canal. Perfecto. No sé. Bien, Bueno, bien. y quédense pensando estas cosas y anoten cualquier cosa para preguntar la Para próxima. preguntas, sí. Bueno, Gracias. estamos. Buenísimo. Gracias, Dale. Quique.
Gracias. Un Rezamos beso a todos, no, una gracias por bendición, todo. Quique, en el Día de Ah, la sí, Virgen. no danos. podemos ir sin tu bendición. Dale, tenés razón. Y vamos a rezarle una Ave María también, ya que estamos. Sí, eso. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, ruega por- Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Y que el Señor esté con ustedes. Y con Con tu el espíritu. tu Proteja a la espíritu. Santísima Virgen, los bendiga a Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, nos vamos en paz. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.